Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Un abrazo para cada uno de ustedes, para cada uno de los que se están conectando, nuestros espectadores aquí de Tiempo de Mañana, donde bendecimos tu día, donde bendecimos toda tu semana. De verdad que es un placer estar aquí. Bienvenido, poeta. Vamos a ir viendo quién va entrando y vamos saludando. Gracias a Dios por este día, ¿cierto? Gracias al Señor porque amanecimos, porque estamos vivos, porque podemos continuar. Mark Mystic, bienvenido, buenos días. Disculpan si escuchan bulla de construcción. Tristemente están aquí pegaditos, entonces se escucha, pero bueno. Rebeca, buenos días. Yolanis, buenos días. Y ahí van entrando nuestros espectadores. Y si de pronto te has perdido nuestras enseñanzas acerca de la oración, pues yo te invito para que nos busques en Facebook, nos busques en YouTube y puedas emparejarte en esta hermosa enseñanza. Rafael, buenos días y juntos logremos eso. O sea, el deseo es que podamos aprender a orar de una forma especial. Tony, Tony también, buenos días. Bueno, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo y a esperar. Ay, no puede ser. Me dice que mi red se ha vuelto inestable. Vamos a ver qué pasa. Esperemos que podamos tener la transmisión sin problema. A veces cuando no se tiene mucho espacio en el celular, aparece esto. Arielita, buenos días. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre, en esta hora presento este tiempo y te pedimos, Espíritu de Dios, que obres con poder y gloria en medio de nosotros. Te pedimos, Espíritu Santo, que dirijas esta enseñanza especial y que sobre todo, Señor, hoy podamos aprender algo más. Toca nuestros corazones, te pedimos que hables a nuestra necesidad, que nos enseñes, que nos llenes y sobre todo, Señor, que podamos tener esa relación personal, íntima contigo y que podamos aquí, Señor, expresarnos libremente, sabiendo que tenemos un Padre que nos juzga, un Padre que está allí siempre pendiente de nosotros, un Padre que quiere ayudarnos y que desea que nos comuniquemos con Él. Te damos las gracias por este día, bendecimos nuestro día viernes y declaramos, Señor, tu bendición en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos con lo que veníamos hablando. Ayer estuvimos hablando de orar sin cesar, qué significaba el orar sin cesar, cómo orar efectivamente por otras personas. Es muy hermoso saber que por medio de la oración nosotros podemos hacer tantas y tantas cosas. Y ahí es donde decimos, allí es donde se expresa la unidad, allí es donde se expresa el amor, allí es donde se expresan, bueno, tantas cosas que nos unen como hijos de Dios, como hermanos en Cristo Jesús. Y hoy vamos a ver por qué es importante en nuestra oración siempre agradecer. Esta oración se llama la oración de acción de gracias. Y a veces nosotros cuando estamos orando, pues lo primero que nosotros empezamos es a decir, Señor, todo lo que yo necesito. Empezamos y tengo este problema y, y necesito que me ayudes y tengo esta deuda y Señor, me falta trabajo. Entonces empezamos es así, ¿no? Empezamos esa con nuestros pedidos.
Y aunque son importantes nuestros pedidos, porque son importantes esos pedidos, porque Dios quiere escuchar qué necesitamos, aunque Él sabe de qué tenemos necesidad, pero Él quiere que nosotros podamos hablarle y pedirle. Entonces, qué bonito sería empezar con la acción de gracias. Y esa es una forma, ¿no? Es una forma de expresar reconocimiento por las bendiciones, por las bondades que Dios nos da, ¿sí? Porque es importante entonces incluirlo, porque esto me permite mantener una perspectiva de gratitud en medio de esas circunstancias, sí. La circunstancia puede ser difícil, la circunstancia es compleja, pero cuando yo empiezo a hablarle a Dios, a decirle gracias aún por esa circunstancia, ya no me voy a enfocar tanto en el problema, sino en la respuesta que Dios va a traer. Entonces, ¿qué me permite esa acción de gracias? Me permite detenerme, a reflexionar, a reconocer las múltiples formas en las que Dios ha sido fiel, en las que Dios provee para nosotros. Eso también hace volverme humilde, ¿sí? A veces creemos que el hecho de levantar una oración ya Dios me tiene que responder, o sea, a veces hay personas que oran y es que Dios me tiene que responder así y así de tal forma. Y muchas veces Dios no responde de la forma como nosotros queremos que responda. Él responde diferente conforme a la necesidad porque Él sabe. Entonces debemos de mantener una actitud de agradecimiento. Eso hace que yo tenga otra perspectiva de mi problema. Esa oración de gracias también es un recordatorio de que nuestra vida está en manos de Dios. O sea, sé que me está sucediendo algo, sé que tengo un problema, sé que está complicada la situación, pero mi vida está en las manos de Dios. Miren lo que leí. Ah, no, me lo contó un amigo ayer. Resulta que le llegó una noticia, una notificación a la 1 de la mañana. Y en la notificación le decían que estaba siendo procesada por fraude y que no había pagado unas cosas en la DIAN. Miren lo que es el no mantener el reposo de Dios en medio de orar. Porque es que en la oración, cuando a mí vienen malas noticias, yo no voy a temer, porque yo ya tengo como una fortaleza que Dios está conmigo. Miren lo importante de orar en paz y declarar de que todo está en control, así yo no lo vea. Entonces esta persona se asustó porque le dijeron que ya estaba que la iban a procesar de la DIAN. Aquí en Colombia estamos en ese asunto de que la gente estamos pues declarando y todo esto. Y ella se levantó inmediatamente y cogió y dijo, y ahí le decía, métase al link, ¿Sabe qué pasó? En unos segundos haberse metido a ese link, le quitaron 7 millones de pesos. ¿Mm? La Biblia dice, no tendré temor de malas noticias. No reflexionó, no miró, no esperó, no analizó, no le dijo a Dios, Dios, ¿qué es esto? Era una trampa. Y de una vez les digo, ahora está mucho, te asustan que te voy a bloquear. Uy, a mí me llegó un tiempo en un correo que tengo, en otro correo, y me llegó un tiempo que te vamos a bloquear, que tu página es esto, que si no te metes a ese link te va a pasar esto. ¿Qué va? Ahí tengo mi correo normal. Entonces, cuando yo no permito, o sea, yo no le doy espacio a Dios en mi vida, mire cómo lo cogen a uno el enemigo cuando no hay paz en el corazón. Y eso le pasó a esta persona. Claro, la cogieron, no sé si estaba durmiendo,
No sé si estaba preocupada o estaba despierta. Le sonó eso y ahí mismo se metió al celular y ve esa noticia. Obvio que usted se asusta. Pero miren, cuando yo me mantengo en un estado de oración y de reposo en la presencia de Dios, sabiendo que todo lo que mi vida tiene o sucede, tiene Dios el control, pues estas noticias no me van a agarrar tan facilito, no me van a descomponer. Entonces, cuando yo mantengo ese estilo de vida de oración, de todo lo que hemos hablado acá, conociendo palabra, declarando la palabra, conociendo el carácter de Dios por medio de la palabra de Dios, sí tengo un problema, pero Dios me sacará. Ah, que la embarré, que me sucedió, fallé, eh, me metí yo por mis aceleres. Dios, perdóname, Dios, enderézame, Dios, ayúdame. Entonces es importante el analizar cuando nos llegan ciertas cosas, cuando nos llegan noticias. Y esto dice la palabra. Yo siempre recuerdo esta palabra que dice, no tendrás temor de malas noticias, porque tu corazón está confiado en que todo lo que pasa en tu vida, Dios tiene el control. Pase lo que pase, Dios estará contigo. Entonces, cuando vamos adquiriendo este estilo de oración, pues entonces podemos incluir la oración de acción de gracias, ¿sí? Porque hay que vamos a recordar, sí, tenemos problemas, pero vámonos para atrásito. Vamos a recordar de que Dios ha estado en ese pasado, que también tuvimos problemas y nos sacó. Entonces, hoy tenemos una deuda, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, tengo una deuda, Señor. Me están llamando, me están mandando mensajes, bueno, me están diciendo, pero Señor, hace tanto pasó una situación así y tú me diste la provisión y tú me ayudaste y salí de eso, ¿por qué no lo voy a hacer ahora? Gracias porque tienes las formas de ayudarme, porque tú eres mi refugio y tú me vas a sacar de esa deuda. Así, Señor, recuerdo cuando estuve enfermo que me sanaste. Ahora estoy otra vez un poco indispuesto, enfermo, Señor. Yo sé que tú traes sanidad a mí, te doy gracias. Cuando yo recuerdo lo que Dios ha hecho en mi vida antes, eso me da fortaleza. Y miren, analices en este momento y mire hacia atrás y vea cómo Dios ha estado con usted. Cómo Dios, de pronto usted iba a cometer un error, viene una persona y le dice, no hagas esto. Era Dios hablándote, dándote una guía. Y Dios siempre ha estado allí. Ah, que no tengo nada, que no, que Dios a mí siempre me ha abandonado. No, mira atrás. Una de esas es que estás ahora aquí y vivo. No sabes de lo que Dios te ha protegido. Atrás, situaciones complicadas, accidentes, Dios te ha librado. Entonces, ¿por qué no recordar esas cosas aún cuando estoy en problemas? Le puedo decir al Señor, gracias Señor, sí, estoy pasando por esta situación, pero recuerdo lo que hiciste. Actuaste de tal y tal forma y me ayudaste. Gracias Señor. O gracias Señor porque sí tengo el problema, pero no está de lo peor como lo puede tener otra persona. Cuando recuerdo, ¿sí? Me doy cuenta de que Dios me ha sostenido y eso es como un ancla. Y en medio de esa situación, sé que Dios va a manifestar su bondad y su fidelidad. Uno se aterra porque hay gente que se expresa tan feo. Bueno, yo sé que hay heridas y heridas graves en muchas personas. Unos son más heridos que otros, pero le echan la culpa a Dios de eso. Y muchas veces el problema ha sido nuestro, nos hemos metido en esas cosas. De Dios no procede lo malo. La palabra dice que el todo lo quiere para bien. Cuando Él nos procesa,
pues nos procesa para levantarnos a un nivel mayor, hacer testimonio y ayudar a otros. Siempre ha sido así. Yo en estos días escuchaba que me decía una persona que todo lo que tenía era por él, que había trabajado y que Dios nada que ver. Esas son formas de orgullo. Es que nada más el hecho de estar sano. Si no estuviera sana esa persona, pues no hubiese podido trabajar y no hubiese podido tener lo que tiene. Pero soy yo, o sea, no puedo mirar más allá. Soy yo el que trabajo, soy yo el que me la rebusco, es mi talento, por él es que yo salí adelante, pero es que Dios te dio el talento. Cuando llegaste a este mundo, Dios te dio el talento. Y si has logrado muchas cosas con ese talento, pues gloria a Dios. Recuérdale al Señor, gracias Señor. Gracias porque por medio de ese talento tengo, por medio de ese talento he salido adelante, soy reconocido. Entonces, cuando yo mantengo este tipo de oración en mi vida, me hace volverme más humilde, más sensible a Dios y admirar las cosas hermosas que Dios ha hecho conmigo, porque yo necesito tener reverencia a ese ser supremo, a ese Dios, a ese Padre, a ese Creador, porque Él lo es todo. Es que Él es el que sostiene la humanidad, Él es el que sostiene el mundo. Los científicos quieren darse cuenta por qué y cómo es que se sostiene el mundo en una zona que es totalmente oscura. Por ahí estuve viendo eso. La gente se arma unas cosas en la cabeza de querer conocer y conocer, no admira eso. Que estamos sostenidos en el espacio y hay un espacio negro y ahí está tu planeta y tu planeta nunca va a ser movido de ahí. En estos días me vi una película con mi hija y yo decía, siempre están hablando del fin de todo, del fin del mundo, siempre están hablando de eso, o sea, como que quisieran que destruyera, que se acabara, siempre están hablando de eso, nunca expresan gracias, gratitud hacia lo que se vive, hacia lo que es, hacia la magnificencia de Dios, la majestad de Dios. En vez de estar analizando que de dónde se cuelga, dónde se cuelga la tierra, agradece que esos son los misterios de Dios. Uy, Señor, pues eso es, Dios es un Dios poderoso, imagínate, una tierra ahí sostenida, miles de años, millones de años. Está este planeta ahí y va a continuar porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que la tierra permanecerá. Y entonces siempre andamos con el asuntico tal de la destrucción y todo se va a acabar y la destrucción. Y se olvida una palabra que hay. Y claro, sale en las novelas, en las películas, la destrucción, me la vi. Y yo decía, yo, si uno fuera, de pronto uno mantuviera psicoseado por estas cosas, y sí, el fin del mundo, y sí, ¿qué vamos a hacer? Y sí, que no sé qué. Claro, las élites tienen lugares, las élites tienen cuevas, ellos esperan un fin del mundo, ellos esperan, ellos están también en esas. Y eso que se las dan de que manejan a todo el mundo. Pero dice la palabra que esa tierra se sostiene y seguirá sostenida. ¿Cómo? Eso le corresponde saberlo a Dios. Si Él quiere contarlo bien, si no, pero así es. ¿Por qué no agradecer eso? Que estamos en un lugar fijo, que respiramos, nuestro ambiente es el aire, respiramos. Y que Dios es tan grande y maravilloso que si Él quisiera vengarse de la gente, era nomás cortar el aire y ya. ¿No les parece? Que así como tan catastrófico, pues Dios podría hacerlo así ya. Solo quite el aire, el oxígeno, y ahí ya quedaríamos.
Entonces, aprendamos a expresar en nuestra oración esa acción de gracias, de decirle al Señor, gracias, Señor. Sí, estoy pasando una situación difícil, pero tú me sacarás de ahí y te doy gracias ya. Te doy gracias hoy. Gracias porque me vas a sacar de ahí. Entonces, esa alabanza puede ser una expresión de adoración, de reverencia, de gratitud, donde yo exalto los atributos de Dios, su grandeza, su poder, su amor. Y te metes en eso a analizarlo. Es que eso es lo que hacen los ángeles. Siempre ellos están mirando las cosas hermosas de Dios y ellos están diciendo, santo, 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 porque Él se les muestra de mil formas y en todas es hermoso. Y ellos siempre le están diciendo, santo, santo, santo. Y no se aburren, no se aburren de estar diciendo, santo, 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 porque siempre hay algo nuevo y maravilloso, porque Él es así, un Dios totalmente sorprendente, siempre está sorprendiendo. Y esa oración de acción de gracias, de alabanza, nos transforma también a nosotros mismos. Nos enfocamos en lo bueno, en lo positivo. Nuestro corazón se llena de gratitud. Nuestra perspectiva se vuelve más esperanzadora. Esto nos ayuda como a enfrentar los desafíos con confianza, optimismo, saber que Dios está conmigo, que Dios es digno de toda la alabanza. ¿Por qué no practicas eso antes de empezar tu oración, Señor? Y ya hoy, y el trabajo, y la plata, y el arrendo, y lo que tengo que pagar aquí y allá, y que me toca ir a hablar. ¿Por qué no parar un momento y primero empezar con una oración de acción de gracias? ¿Por qué no empezar así? Señor, qué lindo, qué hermoso eres, Dios. Qué hermoso ver tu creación, Señor. Señor, hay cosas que no entiendo, pero te doy gracias porque me las vas a enseñar, porque de aquí voy a sacar algo. Señor, gracias por mi familia, gracias porque me guardaste esta noche, me protegiste. Señor, gracias, porque en medio de esta situación, no sé, hay un gozo, una fortaleza en mí que sé que me vas a sacar prontico de esto. Gracias porque tengo una, una esperanza de que vas a obrar de una forma especial. Así. Gracias por los hijos que tengo, gracias por mi familia, gracias por mi esposo, por mi esposa y empezar a mostrar esos atributos. Gracias por ese sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Gracias, Señor. Y así, eso empieza como una fuente. Dice la palabra que nosotros tenemos una fuente aquí. Y ella empieza a fluir, a fluir, a fluir en alabanza, en gratitud, en adoración. ¿Qué tal esto? Qué tan hermoso es primero empezar y mermarme un poquito en mi acelere de que quiero ser escuchado, de que quiero ser oído por mi situación y empezar primero a decirle las cosas bonitas a Dios. ¿Usted no le parece que, a ver, qué hacen los hijos cuando quieren algo del papá? Y a veces pasa con los pequeños y a veces con los grandes. Empiezan a mimar al papá, a la mamá. Ah, eso es que quieres algo, ¿no? ¿Qué querrás saber? ¿Qué quieres? Ah, pues sí, yo quiero. ¿Será que me puedes dar tal cosa? Y uno como padre, ¿qué hace? Pues le da risa, le parece chistoso, pero como que hay un colchoncito allí donde se sintió bien. Eso que te dice el hijo. Ah, bueno, démosle esto. Lo mismo pasa con el padre. El exaltarlo, el adorarlo, el establecer gratitud, pues eso va a hacer que también nos mire con mucho amor y conteste esa oración. Entonces, practica antes de pedir.
Antes de pedir a Dios en oración, practica la gratitud, la alabanza, la adoración, la exaltación en el carácter de Dios, en su bondad, en su fidelidad y en su amor. Eso va a cambiar. Buenos días, Sonia. Dios te bendiga. Farruco, Garvin, Claudio, gracias por estar aquí. Flor, buenos días. ¿Cómo podemos discernir la guía de Dios a través de la oración? ¿Cómo la vamos a discernir? Bueno, ayer hablábamos de que la palabra de Dios era súper importante tenerla, súper importante leerla, porque ahí vamos a entender el plan de Dios hacia la humanidad, el plan de Dios hacia mí. La gente piensa, hay gente que dice que Dios es malo y se llenan de ciertas cosas, dicen tantas cosas, que a la final no saben quién es Dios y sacan conclusiones que definitivamente están lejos de lo que es Dios verdaderamente. Y en la palabra de Dios te vas a dar cuenta del carácter de Dios. Él es bueno, Él es bondadoso, pero Él también es justo. Y en medio de esa justicia es que Dios actúa hacia la gente. ¿Sí? Entonces a veces se olvida de que somos nosotros los que nos metemos en problemas y le echamos la culpa a Dios. Por ejemplo, hay personas que se retiran de iglesias porque les sucedieron cosas malas en las iglesias y se retiran de Dios y le echan la culpa a Dios de esa situación. No entienden que el ser humano es el imperfecto y que hay personas que usan diferentes títulos o diferentes puestos para manipular a las personas y se retiran y dicen, Dios es eso. No, Dios no es eso, es la iglesia o esas personas que dirigían ese lugar que actuaron mal y no buscan a Dios y se apartan de Él. Cuando yo hablo de buscar a Dios, yo no te estoy hablando de irte a meter a otra iglesia, que lo puedes hacer, bien. Pero hay gente que sale tan herida de estas iglesias que en vez de buscar a Dios en casita, en no echarle la culpa a Él por lo que haya sucedido, reconocer de que es la gente la que se equivoca y que maneja, y me voy a buscar a Dios en mi casa, a leer la Biblia, a orar. Y ahí Dios te va a dar la dirección y te dirá para dónde, con quién. Pero hay gente que no, critican y critican y critican. Y con esas palabras, pues dañan a otros. Y se pone la atmósfera de que, no, entonces Dios es así. Dios no es una religión. Dios es una relación. Y Dios es la persona más práctica que hay. Él es tan práctico. Cuando el Señor Jesucristo llegó, Él hablaba del Padre y Él fue el primero que habló del Padre. De resto, todos los religiosos de ese entonces le hablaban a Dios de lejos. ¿Por qué? Porque era una religión. Jesucristo venía a establecer, era una relación. Y por eso no encajaba. Porque para ellos, ¿cómo así que Padre? ¿Usted por qué le dice a Dios Padre? No, Él es Yahweh o Jehová. Yahweh en hebreo, ¿no? O mire tan tremendo, no, es que no se puede nombrar el nombre de Dios, no se puede. Y Dios, el Señor Jesucristo vino fue a eso, a cambiar esa relación de religión a relación. Por eso Él cautivó en ese entonces toda esa generación donde Él iba, lo seguían cantidad de personas. Entonces, a veces la gente toma decisiones
por lo que ve, pero no analiza lo que Dios puede hacer en su relación con él, precisamente en una forma como personal o alejada de otros lugares donde ha sido dañado. Y ahí tú vas a recibir una guía, una dirección. Nos ha pasado, a mí me pasó. No estaría aquí si yo solita no hubiera buscado la dirección de Dios. Yo no le eché la culpa a Dios de la situación. Yo dije, esto es humano. Dios no tiene nada que ver. Y como Dios no tiene nada que ver, entonces yo lo voy a buscar apártecita. Y así lo hice. Y Dios empezó a darme revelación y dirección de una forma especial. Y me mandó para un lugar, ahí duré un tiempo, después me mandó para otro, ahí duré otro tiempo y me iba diciendo qué era. Pero era la oración que yo había establecido con Él de una forma íntima, personal, aparte de todo. Y Él empezó a darme esa guía. Y es que la oración debe ser eso, una guía, una dirección. Entonces, ¿cómo vas a darte cuenta que es Dios el que te está dirigiendo? Pues ahí está la palabra de Dios. Porque Él nunca te va a hablar por fuera de su palabra. Cuando abres la palabra, Él te da una instrucción y dices, uy, pero este verso que está aquí, yo no lo había entendido así. Y ya lo estoy entendiendo porque es Dios el que te está dando la dirección. Cuando nosotros usamos la oración para tomar decisiones en medio de las situaciones, la oración se va a convertir en un medio poderoso para escuchar la voz de Dios y recibir su guía. Pero para eso necesitas conocer quién es Dios en su palabra. Note, note que el libro más perseguido ha sido la palabra de Dios. Que cuando fue traducida al español, hay una historia que dice que cuando estaban desarrollando la palabra de Dios, venían demonios a molestar al que estaba escribiendo. Y él en ese entonces, él no sabía cómo reprender ni cómo usar el nombre de Dios. Y él les decía, quítense de aquí, demonios, váyanse. Y él continuó y continuó y continuó traduciendo la palabra para que fuera conocida, porque esa era la forma de conocer a Dios. Entonces la Biblia siempre ha sido perseguida. ¿Por qué los gobiernos socialistas quieren invalidar todo lo que tiene que ver con Dios? ¿Por qué? Porque dice la palabra que la verdad te hace libre. La verdad en Dios te hará libre. Dice, conocerás la verdad y la verdad es la que te va a hacer libre. Entonces, si tú cultivas esa relación cercana con Dios, esa verdad de la palabra de Dios se te vuelve tan poderosa en tu corazón que ya no comes cuento. Que ya cuando viene una persona a explicarte ciertas cosas, dices un momentico. Yo también he leído, Dios también me habla y aquí dice esto y esto y aquello. Y también es tan importante la palabra de Dios porque yo cuando la conozco voy a alinear esa palabra en la oración. O sea, voy a reclamarla en la oración porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios no miente. Pero es que a veces llegamos así como de cualquier forma a orar y queremos que Dios responda y responda y responda. No, todo tiene una paciencia y disposición para escuchar a Dios. Dice la palabra que Él habla en lo apacible, en lo delicado, en el silencio. Sí, puedes tener momentos de alabanza, de adoración y todo, pero cuando quieras que Dios te hable, quédate quieto, en silencio.
¿Usted no ha notado que hay gente que habla, 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 habla y molesta? Se vuelven canzones con esa habladera, 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 habladera y no dejan hablar a nadie. Así es Dios. A veces lo bombardeamos con palabras, 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 palabras. No lo dejamos que hable, no dejamos que exprese. Y Señor, y ¡pum! Salimos, ¡pah! Y Dios se queda, bueno, pero me dijo de todo y yo no pude decirle nada. No, hay que tener paciencia. Cuando ores, si quieres recibir la guía del Espíritu de Dios, debes de tener también un espacio de paciencia y silencio. Esperar respuesta. Dice el Salmo 27:14. Espera en el Señor. Esfuérzate y sé valiente. Espera en el Señor. La paciencia y la confianza en Dios son fundamentales para discernir la guía de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo les parece? El Señor es hermoso. Cuando oramos necesitamos fe. Cuando oramos necesitamos confianza. Dice Proverbios 3, 5 al 6. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Allanar es aplanar. Esa senda rocosa, esos caminos todos raros, Dios los allana y tú puedes pasar por ahí. Pero tienes que confiar en el Señor de todo corazón. No confíes en tu propia inteligencia. Puedes tener buenas ideas, buenos planes, pero cuando los vas a desarrollar, lo más importante es decir, Señor, ¿estás de acuerdo? Señor, ¿quieres que haga eso? ¿Lo puedo hacer? ¿Va a ser de bendición? Y Dios contestará cuando hay paciencia, cuando hay silencio. Él te va a decir, sí, está bien, no, no es por ahí. O sencillo, te va a traer una persona y te va a hablar del tema. Pero todo es conforme yo disponga mi corazón a escucharle a Él, a buscarle. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Gracias Dios porque nos permites entender que la oración es algo fundamental y la oración de acción de gracias es supremamente importante. Nos permite bajar el acelere, nos permite, Señor, entrar en esa dimensión donde puedo entender que tú eres grande y mi problema es pequeño. Y que si me ayudaste en el pasado, lo harás hoy también y continuarás, porque dice tu palabra de que siempre estarás conmigo. Señor, yo te pido que cada espectador haya tenido una revelación especial de ti. Sobre todo, Señor, que haya un motivar para orar, haya un motivar para de pronto tener un espacio, escogerlo, apartarlo y allí centrarme a orar. También tener esa disposición de esperar, de estar allí esperando que tú me hables, sin aceleres, sino que puedas hablarme. Permíteme también entender cuando tengo que callar para escuchar tu voz, Señor. Permíteme entender cuando mandas personas a mi alrededor para que me hablen de eso que ya estamos, eh, de las cosas son las cuales ya he orado y estoy esperando una confirmación. Permíteme, Señor, entender tu dirección y tu guía, Señor, que yo pueda discernir tu voz, que voces extrañas que lleguen a confundirme, yo las pueda discernir y reprender y entender que tu voz es la que me da paz y trae la respuesta. Señor, bendigo el día viernes, bendigo el sábado, bendigo el domingo, declaro tu bendición, Señor, sobre estos días, declaro tu sangre preciosa sobre nuestras familias, declaro ángeles alrededor
y bendigo, Señor, todo lo que yo haga. Declaro, Señor, que mi entrar y mi salir van a estar en bendición y que este fin de semana, Señor, tú seguirás conmigo como hoy has estado. Me hablarás, me vas a dirigir, me vas a abrir caminos, voy a conocer nuevas personas. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra es infalible y es verdad. Tú no mientes, Señor, y cada promesa que hay en tu palabra yo la puedo ver reflejada en la mía, porque es para mí, Señor. Es para mi bendición. Tú eres bueno, tu voluntad es buena, es agradable y perfecta. Y te doy gracias por ser bueno conmigo, por ayudarme. Te doy gracias por sacarme de problemas, por ayudarme en mi necesidad, por ayudarme, Señor, en medio de la enfermedad. Estamos en este mundo, pero tú dices que confiemos, porque tú ya venciste. Así que, Señor, hoy te entregamos nuestras situaciones. Te entregamos, Señor, toda nuestra vida, declarando que tú vas a ser el Señor y Dios siempre, siempre en nosotros, Dios. Te adoramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Ayúdanos, Señor Dios Todopoderoso. Te necesito en mi vida. Amén. Así es. El Señor te toca en esta hora y declaramos, Señor, una bendición especial para cada vida. Gracias por haber estado en el en vivo. Te bendigo. Te espero el lunes, 7 a.m. hora Colombia, para que continuemos hablando de lo importante que es la oración, para que aprendas a orar, para que hagas de la oración un arma poderosa en tu vida. Que el Señor te bendiga. Shalom.